Vamos a procurar entonces entrar a comprender un poco qué es la experiencia, a qué nos referimos cuando decimos experiencia y por qué en este sentido pueden ser interesantes las experiencias originarias. De momento vamos a centrarnos en una cosa, que es cuando la experiencia adquiere valor. Granados y Anderson, en un libro que ya hemos comentado que es Llamados al Amor, nos comentan la obra de Karol Wojtyła, Tríptico Romano. Es de destacar que esta obra la escribió Karol Wojtyła cuando tenía en torno a 80 años de edad, es decir, ya era el Papa Juan Pablo II, pero no fue una obra magisterial ni que hiciera como Papa, sino una obra como autor privado, una obra de poesías. Porque Karol Wojtyła no era solamente un autor teológico, también fue un autor literario, incluso durante su papado. En este poema Tríptico Romano nos describe Wojtyła el asombro de Adán, primero de Adán y después también de Eva. ¿Por qué es importante el asombro? Porque Adán se pone en búsqueda a partir de asombrarse. Es verdad, los hombres buscamos, nos preguntamos, queremos saber ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué es mi vida? Pero ¿de dónde salen esos interrogantes? Nacen del asombro, de la capacidad de asombro. El hombre, al tener experiencia del mundo, entonces es cuando se asombra. Y se asombra ante la convicción de que lo que recibe es regalado, es donado. Vamos a hacer una serie de advertencias. Primeramente, la experiencia no hay que confundirla con el sentimentalismo. Estamos en una época en la que sobra sentimentalismo. Sentimentalismo en la vida de tipo religioso también, en la vida que podríamos llamar de fe. Sentimentalismo. Todo consiste en sentir. Parece que la experiencia de fe es un sentimiento. Los sentimientos son buenos, son importantes, pero son de alguna forma añadidura. Los sentimientos son una ayuda, pero pueden convertirse en obstáculo si nos limitamos a ellos. O sea, nunca al hablar de experiencia, por ejemplo, del perdón de los pecados, vamos a identificar ese perdón con el sentimiento de que se me ha perdonado, con el sentimiento de descarga. Ese sentimiento de consuelo, de descarga, es importante, pero no es lo nuclear del perdón. El perdón de los pecados para los católicos es muy experiencial. Se trata, hermano mío, de que has roto con el pecado y después de romper con el pecado has salido de él. Sabemos que tú tienes experiencia del perdón de X pecado, porque ya no estás atrapado por ese X pecado. Por lo tanto, no identifiquemos experiencia con sentimiento, porque entonces caeríamos en el sentimentalismo. ¿Qué podemos decir de la experiencia? Bueno, pues advertir de otra cosa. No basta con tener experiencias. Adán efectivamente entra en contacto con el mundo, entra en contacto a través de su cuerpo. Su cuerpo le permite estar en el mundo, mostrarse al mundo y captar el mundo. Y está en la riqueza de experiencias en su contacto con la naturaleza que tanto experimentar podría desconcertarlo. Eso mismo nos puede pasar a nosotros, que nos vemos desconcertados. Comentan también en el libro Llamados al Amor acerca de una experiencia que se realizó con adolescentes en Southampton, Inglaterra. El experimento arrojó una conclusión. Gran parte de esos jóvenes eran analfabetos emocionales. Tenían emociones, pero no sabían expresarlas.
Eran entonces personas que su mundo interior quedaba dentro de ellos porque no sabían expresarlo. Tenían un vocabulario muy reducido, muy poquitas palabras. Se tenían que repetir muchísimo para explicar lo que sentían. Para explicar no solamente lo que sentían, sino el sentimiento asociado a una experiencia determinada. Bien, podemos caer también en eso. Por lo tanto, es necesario, primeramente, que sepamos captar la profundidad de nuestra experiencia. Segundo, que sepamos expresarla. Tercero, que no la reduzcamos a sentimentalismo. Efectivamente, no basta con tener experiencias. Hay que captar su profundidad. Es necesario comprender su significado. Por eso la experiencia está asociada a la reflexión. Por eso nos ayuda la teología a la hora de dar nuestra experiencia. Por ejemplo, la teología es una ayuda para expresar la experiencia. No solamente un comprender tu experiencia, sino también hacerla entender. Y por eso estamos haciendo esta serie de vídeos, porque queremos que nuestra experiencia se ilumine, que captemos su auténtica importancia, su calibre, que sepamos expresarla. A todo eso, a comprenderla y expresarla, queremos contribuir con este trabajo. Bien, pues decíamos, Juan Pablo II nos ayuda a comprendernos y nos ayuda a partir de lo que él llama experiencias originarias, es decir, la soledad originaria, la unidad originaria y la soledad originaria, unidad originaria y desnudez originaria. Hay una forma originaria, una forma inicial de vivir esto, una forma de vivirlo conforme al plan de Dios, el plan de Dios al principio. Juan Pablo II nos traslada al principio siguiendo la pedagogía de Jesucristo en su diálogo con los fariseos que le preguntaban acerca del divorcio. Entonces, vamos a captar lo originario, lo que hay dentro de nosotros, una experiencia profunda que tenemos solamente por el hecho de ser hombres, para comprender así el resto de nuestra vida y comprender con ello nuestro cuerpo, su sentido y su vocación. Continuaremos trabajando en este tema.